¿Has oído hablar de un rey que tuvo 700 esposas y 300 concubinas? Parece casi increíble, pero esa historia está registrada en las páginas de la propia Biblia. Un hombre tan sabio que fue capaz de juzgar con justicia entre su pueblo, construir un templo majestuoso para Dios y escribir proverbios que atravesaron siglos, pero que también fue conocido por sus excesos, pasiones y decisiones que cambiaron el destino de una nación entera. Este hombre era Salomón, el rey más sabio y al mismo tiempo uno de los más enigmáticos de toda la historia bíblica. Hoy vas a entrar en su palacio. Caminarás entre columnas de oro, sentirás el perfume de los jardines colgantes, escucharás el susurro de cientos de voces femeninas que componían el mayor harén de la antigüedad. Pero sobre todo, vas a conocer al hombre detrás de la corona, sus virtudes, sus fallas y los secretos que no siempre se cuentan en las lecturas comunes de las Escrituras. Antes de comenzar este viaje, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Así no te pierdes ninguna de las próximas historias bíblicas para dormir que preparamos con todo cuidado para ti. Ahora, te invito a recostarte cómodamente, cerrar los ojos y respirar profundo. Este es tu momento de descanso. Mientras tu mente se relaja, deja que esta narrativa te lleve suavemente al interior de la historia, como si realmente estuvieras caminando al lado del rey Salomón en su magnífica corte. Imagínate caminando por las calles de Jerusalén en una noche tranquila. Las antorchas iluminan discretamente las murallas de la ciudad, y el viento suave que sopla desde las colinas de Judá trae consigo el aroma de los olivos. El sonido distante de los salmos resuena en alguna sinagoga, mientras el corazón de todo el pueblo late con expectativa. ¿Quién será el próximo rey de Israel? David, el gran guerrero, el poeta de los salmos, el hombre conforme al corazón de Dios, está anciano. Sus cabellos ya no tienen la misma fuerza, su voz, antes firme en el campo de batalla, ahora es suave y frágil. Pero sus ojos aún cargan la memoria de victorias y derrotas, de huidas en el desierto, de conquistas gloriosas y de un reinado que transformó a una nación. Él, que enfrentó a Goliat, que huyó de Saúl, que conquistó Jerusalén y la convirtió en capital, ahora se acerca al final de su vida. En el palacio, el silencio está cargado de tensión. Hijos disputan en secreto quién heredará el trono. Algunos creen que Adonías, el hijo mayor vivo, debería asumir naturalmente la corona. Otros murmuran el nombre de Salomón, el hijo que David tuvo con Betsabé, aquel que nació de una historia marcada por dolor, pecado y perdón. Las paredes del palacio guardan secretos que nunca fueron revelados. El pueblo en las calles solo espera. Pero dentro de los muros, intrigas familiares se desarrollan como hilos invisibles que tejen el destino de Israel. Imagina el ambiente, pasillos de piedra iluminados por lámparas, esclavos andando de un lado a otro, llevando jarras de agua y vino, y oficiales reunidos en pequeños grupos, susurrando sobre quién tendría más posibilidades de sentarse en el trono. Era un momento decisivo. El futuro de la nación estaba en juego, y el próximo rey no sería solo un gobernante, sería el pastor de millones de almas, el elegido para mantener viva la alianza hecha con Abraham, Isaac y Jacob. Mientras tanto, David reposaba en su cama, rodeado de consejeros y sacerdotes. Su cuerpo ya no tenía vigor, pero su mente aún cargaba la llama de la fe. Y es en ese escenario que Betsabé, madre de Salomón, entra silenciosamente en la habitación del rey. Ella se inclina ante él y le recuerda la promesa hecha: Salomón sería el sucesor. El profeta Natán, atento a los movimientos, también se acerca al lecho real. Él sabe que la voluntad de Dios debe prevalecer sobre las disputas humanas. Así, en una decisión solemne, David ordena que su hijo Salomón sea ungido rey de Israel. Visualiza la escena: Salomón, aún joven, es llevado hasta la fuente de Gihón. El sacerdote Sadoc toma el aceite sagrado y lo derrama sobre su cabeza. El cuerno de aceite escurre lentamente y la multitud comienza a clamar: ¡Viva el rey Salomón! El sonido de las trompetas resuena por las calles, los tambores retumban y la ciudad entera vibra. La gente corre por las plazas,
repitiendo al unísono el nombre del nuevo rey. Para Salomón, era el inicio de una jornada que cambiaría su vida para siempre. Hasta entonces, él era solo un hijo entre tantos, pero ahora, de repente, cargaba sobre los hombros el peso de un reino y el destino de una promesa divina. Esa noche, el joven rey regresó al palacio. Su corazón, aunque fuerte, debía latir con ansiedad. ¿Cómo gobernar a un pueblo tan numeroso? ¿Cómo mantener la paz entre naciones vecinas, siempre en conflicto? ¿Cómo honrar el nombre de su padre, David, y por encima de todo, permanecer fiel al Dios que lo había escogido? A lo lejos, las luces de la ciudad se apagaban una a una. El pueblo, cansado de tanta expectativa, dormía con la esperanza renovada. Dentro del palacio, sin embargo, la atmósfera era otra. Guardias se relevaban en las puertas, sacerdotes se recogían en oración, y el joven Salomón, sentado en silencio, contemplaba el cielo estrellado de Jerusalén. Imagínalo mirando hacia el firmamento, recordando las historias contadas por su padre. David le hablaba sobre las noches en el campo, cuidando las ovejas, cuando miraba al cielo y sentía la presencia de Dios tan cercana. Tal vez, en ese instante, Salomón hubiera sentido lo mismo, una mezcla de temor, responsabilidad y reverencia. Los pasillos del palacio estaban silenciosos, pero en la mente del nuevo rey, los pensamientos eran como truenos. Él sabía que la sabiduría humana no sería suficiente para gobernar. Necesitaba algo mayor, algo divino. Y así, la historia del rey más sabio que jamás existió comenzaba, no con batallas, no con conquistas militares, sino con un llamado silencioso a la grandeza. Salomón, el heredero de un trono marcado por sangre y poesía, daría inicio a un reinado que quedaría grabado no solo en la memoria de Israel, sino en toda la historia de la humanidad. Las primeras semanas del reinado de Salomón estuvieron marcadas por celebraciones, alianzas reafirmadas y el constante movimiento de la corte. Delegaciones extranjeras iban y venían trayendo regalos y observando de cerca cada decisión del nuevo rey. El trono estaba consolidado, pero la responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Era joven y delante de sí se extendía un pueblo numeroso, con tribus diversas, cada una con sus tradiciones, intereses y tensiones antiguas. Era necesario gobernar no solo con autoridad, sino con discernimiento. En esos días, el corazón de Salomón buscaba una dirección más alta. Recordaba las palabras de su padre David, que en su lecho de muerte le dijo que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor, guardara los estatutos y anduviera en los caminos de Dios. El viejo rey había sido guerrero y poeta, y en cada victoria y caída había aprendido que el poder humano nada significaba si no estaba sometido a la voluntad divina. Ahora, Salomón, heredero de ese legado, sentía la necesidad de oír del mismo Dios cuál sería la fuente de su fuerza. Fue así que, en un gesto de devoción, el rey decidió ir a Gabaón, lugar donde se erguía el tabernáculo y el gran altar. La ciudad quedaba a algunas horas de Jerusalén, y la caravana real siguió por las colinas de Israel hasta alcanzar el santuario. Allí, Salomón ofreció sacrificios abundantes. Fueron 1000 holocaustos quemados sobre el altar, y el humo subía a los cielos en columnas espesas, como un clamor que no podía ser ignorado. El pueblo observaba con reverencia, y los sacerdotes cuidaban de los ritos, pero en el corazón del rey había más que protocolo, había una súplica silenciosa, una búsqueda sincera de dirección. Esa noche, cuando el campamento reposaba y las hogueras ardían bajas bajo el cielo estrellado, Salomón se durmió. El silencio de Gabaón era profundo, y en medio de ese descanso ocurrió el encuentro que cambiaría su vida. En sueños, la presencia de Dios se le apareció, no como figura indistinta, sino como voz clara, penetrante, que envolvía todo. Y esa voz le preguntó: «Pídeme lo que quieras que yo te dé». Ante tal pregunta, cualquier hombre común habría pedido longevidad, victorias militares, riquezas sin medida, fama entre las naciones. Pero el corazón de Salomón estaba lleno de un sentido de responsabilidad. Sabía que no gobernaba por sí mismo, sino por causa de un pueblo incontable, un pueblo escogido. Se sentía pequeño, inexperto, frente a la grandeza de la tarea. En el sueño,
se inclinó ante la voz y respondió con humildad: Señor, tú mostraste gran misericordia a mi padre David y me pusiste en su trono. Pero yo soy aún joven e inexperto, y no sé cómo gobernar. Este pueblo es demasiado numeroso para ser contado. Da pues a tu siervo un corazón sabio para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién sería capaz de juzgar a este pueblo tan grande? Las palabras subieron como perfume raro. La petición no fue por gloria personal, sino por sabiduría para servir. No fue por poder o venganza, sino por discernimiento. El rey, aun rodeado de riquezas y aclamaciones, reconocía su fragilidad ante el llamado divino. Y entonces la respuesta vino, cargada de benevolencia y promesa: porque pediste esto, y no pediste longevidad, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino que pediste sabiduría para discernir en el juicio. He aquí que hago según tus palabras. Te doy un corazón sabio y entendido, de manera que antes de ti no hubo otro semejante, ni después de ti se levantará. Y también te doy lo que no pediste, riquezas y gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, prolongaré tus días. El sueño llenó el corazón de Salomón como un río que desborda. Cuando despertó, se dio cuenta de que no era solo ilusión nocturna, sino una revelación verdadera. Se levantó de madrugada, regresó a Jerusalén y se colocó delante del arca de la alianza. Allí ofreció sacrificios de comunión y banquetes de gratitud, compartiendo con los siervos y oficiales la certeza de que Dios había respondido. A partir de ese momento, algo cambió en el joven rey. Sus ojos se volvieron más atentos, sus oídos más cuidadosos, su mente más profunda. Había en él una serenidad que inspiraba confianza, y sus palabras comenzaron a llevar un peso diferente, como si cada sentencia fuera medida por una balanza invisible. La noticia del sueño se difundió, primero entre los sacerdotes, luego entre los ancianos, y finalmente por todo Israel. El pueblo comenzó a ver a Salomón no solo como el sucesor de David, sino como un hombre especialmente favorecido por Dios. Su fama de sabiduría, aunque todavía al inicio, ya se erguía como una aurora que anunciaba un sol radiante. En los días que siguieron, Salomón meditaba sobre el encuentro en Gabaón. Entendía que la verdadera fuerza de un rey no estaba en los ejércitos que comandaba, ni en las alianzas políticas que firmaba, sino en la capacidad de discernir el camino correcto en medio de las complejidades de la vida. Comprendía que gobernar era más que administrar riquezas o imponer autoridad, era cuidar el corazón de un pueblo, proteger su identidad, preservar su fe y conducirlo con justicia. La pureza de su petición revelaba también la pureza de su corazón en ese inicio. No buscaba ventaja personal, sino la sabiduría que pudiera guiar no solo su mente, sino todo su ser. Había en él una devoción sencilla, una entrega sincera que reflejaba los mejores días de David. El palacio, con sus corredores llenos de voces, se convertía ahora en el escenario de decisiones más ponderadas. Los ancianos notaban la diferencia. En cada audiencia, Salomón escuchaba largamente, reflexionaba antes de hablar, y cuando se pronunciaba, lo hacía de tal modo que hasta los más viejos callaban en respeto. Lo que comenzaba en Gabaón pronto se haría evidente en toda su administración. La sabiduría de Dios no era teoría, sino práctica viva, que se manifestaba en cada juicio y en cada palabra. Esa fase inicial del reinado de Salomón estuvo marcada por una gran armonía. El joven rey, consciente de su pequeñez, encontró en el encuentro con Dios la fuente de su confianza. Sus días aún serían largos, y muchos desafíos vendrían, pero en ese momento, la pureza de su fe y la frescura de su entrega moldeaban el inicio de un reinado que sería recordado para siempre. Así se consolidaba el pacto. Dios había dado sabiduría, y Salomón había pedido exactamente lo que hacía posible gobernar con justicia. Lo que seguía era una historia de esplendor, pero también de contrastes, pues en medio de la gloria surgirían las tentaciones que pondrían a prueba ese corazón que en Gabaón se había mostrado tan puro y tan entregado al Señor. Las primeras auroras del reinado de Salomón se levantaban sobre Jerusalén trayendo una sensación de orden y expectativa. El joven rey ya había sido ungido,
Ya había recibido en Gabaón la promesa de sabiduría, y ya había ofrecido sacrificios delante del arca de la alianza. El pueblo lo miraba con curiosidad. ¿Sería capaz de mantener la paz conquistada por David? ¿Conseguiría juzgar con justicia las cuestiones que surgirían diariamente en un reino tan vasto? No tardó en presentarse la primera gran prueba. 2 mujeres fueron llevadas a la presencia del rey. No eran princesas, ni damas de honor, sino prostitutas que vivían en la misma casa. Ambas habían dado a luz recientemente. El bebé de una había muerto durante la noche, sofocado bajo el cuerpo de la madre dormida. Al despertar y percibir la tragedia, esa mujer tomó al hijo vivo de la compañera y lo colocó a su lado, dejando el cuerpo muerto en el lugar. Cuando la otra despertó, reconoció de inmediato que el niño muerto no era el suyo, y que el vivo había sido robado. La disputa llegó al palacio. Las 2 mujeres entraron delante del trono, el salón lleno de consejeros, oficiales y siervos atentos. Era una escena inusual. No se trataba de alianzas políticas ni de tributos, sino de una cuestión íntima, delicada y dolorosa. Ambas hablaban con intensidad, cada una reclamando para sí la maternidad del único bebé vivo. Salomón permaneció en silencio por un tiempo, observándolas. Los ojos del joven rey analizaban no solo las palabras, sino la emoción que las acompañaba. El salón estaba cargado de tensión. ¿Cómo decidir en una situación sin testigos, en la que cada mujer decía ser la madre verdadera? Cualquier juez común quizás se habría perdido en incertidumbres. Entonces Salomón pidió una espada. La petición sonó extraña a los presentes. Los guardias se miraron entre sí, pero obedecieron, trayendo una hoja brillante hasta el trono. El rey, con voz firme, declaró: «Partid al niño vivo en 2, y dad mitad a cada una». Un murmullo recorrió el salón. La sentencia parecía cruel, insensata, pero era solo una prueba. La primera mujer, la que había perdido a su hijo, estuvo de acuerdo fríamente. «Ni mío ni tuyo sea el niño, partidlo». Su voz no temblaba, no había súplica en su mirada. La segunda, tomada por la desesperación y el amor, gritó: «Ah, mi señor, dadle a ella el niño vivo, pero de ningún modo lo matéis». En ese instante, el discernimiento se hizo evidente. Salomón ordenó: «Dad a la segunda el niño vivo, no lo matéis, esta es su madre». La espada no fue alzada, y el niño fue entregado a la verdadera madre. El juicio resonó por toda Jerusalén y rápidamente alcanzó a las tribus de Israel. El episodio, simple pero profundo, demostraba que en el corazón del joven rey había más que inteligencia, había sabiduría divina, capaz de sondear sentimientos ocultos, revelando la verdad donde parecía no haber salida. La fama de Salomón comenzó a expandirse. El pueblo empezó a verlo como juez incorruptible, capaz de penetrar en los secretos del corazón humano. La decisión no solo resolvió una disputa doméstica, sino que estableció el tono de todo el reinado. En su trono habría justicia, incluso en los casos más imposibles. Los días en el palacio se volvieron cada vez más intensos. Salomón pasaba largas horas, escuchando casos de todas las partes del reino. Venían ancianos con disputas sobre tierras, mercaderes que peleaban por contratos, familias que buscaban solución para herencias, vecinos que discutían sobre pozos y animales. El rey, sentado en su trono de madera tallada, rodeado de escribas que registraban cada sentencia, escuchaba con paciencia cada voz. La rutina del tribunal real estaba marcada por una cadencia solemne. Guardias anunciaban a los litigantes, escribas traían tablillas de cera, siervos ofrecían agua y mantenían el silencio. Las columnas del salón reflejaban la luz de las lámparas y el sonido de las voces resonaba por el techo alto. Al final de cada audiencia, la palabra de Salomón sonaba como sentencia definitiva, y nadie osaba contestar, pues su reputación ya era mayor que cualquier duda. La sabiduría recibida en Gabaón se manifestaba en la práctica. No era una idea abstracta, sino un discernimiento vivo. El rey pesaba intenciones, observaba miradas, percibía contradicciones. Su mente parecía caminar por caminos invisibles, encontrando soluciones donde otros solo veían un impasse. Y así, Israel comenzó a vivir una fase de confianza inédita.
El pueblo sabía que podía recurrir al trono en busca de justicia. Los líderes tribales respetaban al joven rey, pues veían en él la capacidad de juzgar sin favoritismo. La paz que David había conquistado con la espada, Salomón empezaba a consolidarla con la sabiduría. Con el paso del tiempo, el tribunal del rey se convirtió en símbolo del propio gobierno. Las mañanas eran dedicadas a los juicios. Por la tarde Salomón se reunía con consejeros para tratar de tributos, construcciones y alianzas. Por la noche, los corredores del palacio se llenaban de música y banquetes, pero la fama del rey no se sostenía en la riqueza, sino en su justicia. El episodio de las dos mujeres quedó marcado como el inicio de esa reputación. Cada viajero que pasaba por Jerusalén llevaba la historia consigo, y en poco tiempo llegó a las naciones vecinas. Reyes extranjeros oyeron hablar de un soberano joven, pero dotado de sabiduría sobrenatural, y mientras su gloria crecía a los ojos del mundo, en Israel florecía el respeto por aquel que juzgaba con equidad. El trono de Salomón no era solo el centro del poder político, sino también el punto de equilibrio moral de una nación. En sus decisiones, el pueblo veía la mano de Dios, y esa percepción consolidaba su autoridad de forma más sólida que lo que ejércitos o riquezas podrían garantizar. Así, el joven que había comenzado su reinado con humildad en Gabaón ahora se convertía en el rey justo, el juez sabio, el gobernante capaz de traer paz no solo por las armas, sino por el corazón instruido por la voz divina. Los años iniciales del reinado de Salomón marcaron una era de prosperidad creciente. El joven rey, dotado de sabiduría y de una reputación cada vez más sólida, comenzó a transformar Jerusalén en la imagen viva de su gloria. La ciudad, que bajo David ya se había convertido en el centro político y religioso de Israel, ahora pasaba a ser también el reflejo de la riqueza y del refinamiento que atraían visitantes de tierras lejanas. En el corazón de esa transformación se erguía el Palacio Real, construido con piedras cuidadosamente talladas, revestido de cedro del Líbano y adornado con columnas imponentes. El edificio dominaba el paisaje. Sus portones eran custodiados por guerreros escogidos entre los más fuertes, y sus cámaras internas albergaban un mundo de lujo raramente visto en la región. La arquitectura seguía patrones grandiosos. Había salones sostenidos por hileras de columnas, patios abiertos donde fuentes vertían agua cristalina, corredores revestidos de paneles tallados con imágenes de leones, palmeras y flores. Los pisos, cubiertos por piedras pulidas, reflejaban la luz de las lámparas, multiplicando los brillos del oro y de la plata esparcidos en vasos, copas y ornamentos. Cada detalle parecía haber sido pensado no solo para impresionar, sino para transmitir la idea de que el poder del rey estaba por encima de lo común. Los banquetes en el palacio eran espectáculos aparte. Mesas largas eran cubiertas por manteles finos y por bandejas de carnero, bueyes cebados, aves sazonadas con especias traídas de lejos. Frutas variadas llenaban tazones de bronce, granadas rojas, higos maduros, dátiles dulces, uvas frescas que colgaban en racimos abundantes. El vino corría en jarros de plata, servido en copas delicadamente trabajadas. El aire quedaba impregnado del perfume de inciensos traídos de Arabia, mezclados con el aroma de las carnes asadas y de los panes recién salidos de los hornos. Mientras los nobles y oficiales se acomodaban, músicos llenaban el ambiente de sonidos armoniosos. Arpas resonaban en notas suaves, flautas traían melodías dulces, panderos y címbalos marcaban el compás de danzas que entretenían a los invitados. Cantores entonaban cánticos antiguos, y en ciertos momentos coros enteros se alzaban en voces que resonaban por las paredes de piedra, creando una atmósfera casi celestial. Siervos y siervas se movían discretamente por el salón. Vestían túnicas de lino limpio, con cinturones de cuero trabajado, y caminaban en silencio, trayendo bandejas, llenando copas, encendiendo lámparas cuando la noche avanzaba. Cada gesto era calculado para no interrumpir el espectáculo de la realeza. El palacio no era solo residencia, sino teatro de poder,
donde cada visitante extranjero se sentía pequeño ante la grandiosidad del trono de Israel. La atmósfera era de poder absoluto. Salomón, sentado en su trono hecho de marfil y revestido de oro, dominaba la escena. El trono estaba elevado por escalones y adornado con esculturas de leones, símbolos de fuerza y majestad. Cuando el rey se erguía, todos callaban. Cuando hablaba, cada palabra era recibida como sentencia. Su presencia, marcada por serenidad y autoridad, reforzaba el contraste entre el hombre sencillo que pidió sabiduría en Gabaón y el monarca que ahora gobernaba con manos firmes y rodeado de esplendor. Con la riqueza y el prestigio venían también las alianzas, y las alianzas, en la antigüedad, muchas veces se sellaban con matrimonios. Fue en ese contexto que comenzó la formación del harén real. El primer gran paso fue la unión con la hija del faraón de Egipto. Ese matrimonio no solo trajo prestigio político, sino que inauguró la costumbre de integrar princesas extranjeras a la vida del palacio. La presencia de la princesa egipcia trajo consigo nuevos hábitos y perfumes, tejidos de lino finísimo, cosméticos aromáticos y adornos dorados pasaron a circular entre las mujeres del palacio. Las cámaras destinadas a las esposas y concubinas comenzaron a expandirse. Allí, patios internos eran adornados con jardines privados, donde palmeras daban sombra sobre fuentes y flores exóticas perfumaban el aire. Con el tiempo otras alianzas añadieron mujeres de diferentes pueblos, moabitas, sidonias, amonitas, edomitas. Cada esposa traía no solo su belleza, sino también su cultura, sus costumbres y muchas veces sus dioses. El harén de Salomón, que empezaba modesto, se fue convirtiendo en una pequeña representación del mundo conocido, un mosaico de lenguas, colores y costumbres. La vida en el harén seguía su propio ritmo. Concubinas se adornaban con joyas de plata, brazaletes, collares de piedras preciosas, tejidos en tonos vivos cubrían sus cuerpos, y aceites aromáticos dejaban su piel perfumada. Competencia y celos eran comunes, pero el ambiente también estaba marcado por música, conversaciones e intrigas. El palacio femenino era, en sí, una ciudad dentro de la ciudad, con siervas, eunucos y guardias responsables de mantener el orden. Salomón, envuelto en banquetes, juicios y tratados, visitaba ocasionalmente las cámaras femeninas. Cada visita era recibida como honor y generaba expectativas entre las mujeres. Con el tiempo esa costumbre se multiplicaría y el número de esposas y concubinas crecería de forma impresionante, hasta alcanzar las cifras legendarias que formarían parte de la memoria de Israel. Mientras tanto, el día a día en el palacio seguía siendo el reflejo de la grandeza real. En los patios, artesanos trabajaban el oro y la plata. En las cocinas, hornos cocían panes sin descanso. En los establos, caballos importados eran entrenados para desfiles y para guerras. Las murallas protegían el complejo, pero el lujo que se acumulaba allí no podía ser escondido. Visitantes extranjeros salían maravillados y llevaban historias de esplendor a sus países de origen. Así, el reinado de Salomón adquiría una nueva dimensión. El hombre que pidió sabiduría ahora vivía rodeado de un lujo sin igual. El palacio era símbolo de su gloria, la corte era escenario de su poder, y el harén comenzaba a convertirse en señal de alianzas y excesos que en el futuro traerían consecuencias inesperadas. En el corazón del reinado de Salomón se erigió la obra que marcaría para siempre su nombre y su memoria, el templo del Señor en Jerusalén. Desde los días de David, había un deseo profundo de construir una morada digna para el Dios de Israel. El rey guerrero había traído el arca de la alianza a la ciudad, estableciendo Jerusalén como centro espiritual de la nación, pero no le fue permitido edificar el templo, pues sus manos estaban manchadas de sangre de batallas. Le correspondió al hijo, el rey de la paz, cumplir esa misión sagrada. El proyecto exigió años de preparación. Salomón convocó a maestros de obra, carpinteros, albañiles, orfebres y escultores de todas partes de Israel y más allá. Hizo alianza con Hiram, rey de Tiro, que le suministró madera de cedro y ciprés,
transportadas en balsas por el mar hasta Jope y luego llevadas a Jerusalén. Canteras fueron abiertas y enormes bloques de piedra, labrados sin herramientas de hierro en el lugar de la construcción, eran encajados con precisión de artesanos. El templo se erguía sobre el monte Moría, lugar cargado de memoria ancestral. Allí Abraham había levantado un altar para sacrificar a Isaac, y allí David había erigido un altar tras una plaga, consagrando el lugar al Señor. Ahora, sobre ese suelo de historias y promesas, el nuevo edificio surgía como señal de la presencia divina en medio del pueblo. La arquitectura del templo seguía proporciones sagradas. El santuario estaba dividido en atrio exterior, lugar santo y santo de los santos. Las paredes estaban revestidas de madera de cedro y cubiertas de oro puro. Paneles tallados representaban querubines, palmeras y flores, símbolos de vida y de santidad. El piso también estaba recubierto de oro, de modo que el brillo de las lámparas se reflejaba por todos lados. 2 columnas inmensas, llamadas Jaquín y Boaz, fueron levantadas delante de la entrada, como centinelas de la casa de Dios. En el interior, el lugar santo albergaba el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro de oro con sus 7 brazos. En el santo de los santos, el espacio más sagrado, reposaría el arca de la alianza. Allí estaban guardadas las tablas de la ley, dadas a Moisés en el Sinaí, testimonio de la alianza eterna entre Dios e Israel. El arca, cubierta de oro, tenía sobre sí a los querubines de alas extendidas, formando el propiciatorio, el trono invisible del Señor. 7 años pasaron hasta que la obra fue concluida. Jerusalén veía diariamente a los trabajadores subir y bajar los montes, trayendo piedras, maderas y metales. El sonido de los cánticos acompañaba a los obreros, y el ritmo de las construcciones parecía reflejar el propio latido de la ciudad. Finalmente, cuando todo estuvo listo, Salomón convocó al pueblo para la dedicación del templo. Fue una ceremonia grandiosa. De todas las tribus vinieron representantes, sacerdotes, levitas, príncipes y ancianos. El arca de la alianza fue llevada en procesión solemne desde la ciudad de David hasta el templo recién construido. Sacerdotes llevaban el arca en hombros, y delante de ella marchaban músicos tocando trompetas, arpas y címbalos. El pueblo acompañaba con voces alzadas en cánticos, y nubes de incienso se mezclaban con el polvo de las calles. Cuando el arca fue colocada en su lugar, en el Santo de los Santos, una nube llenó el templo. Era la gloria del Señor, señal de la aprobación divina. Los sacerdotes no podían permanecer de pie para ministrar, pues la presencia de Dios llenaba cada espacio. El pueblo, al ver aquello, se postró con el rostro en tierra, reconociendo que la obra no era solo de piedra y oro, sino de santidad. Salomón, entonces, se levantó delante del altar y pronunció su oración. Abrió los brazos hacia el cielo y habló delante de la multitud. Pidió que el Señor habitara en aquella casa, que oyera las oraciones del pueblo, que perdonara sus pecados cuando se arrepintieran, que respondiera a las súplicas hechas en tiempos de guerra, hambre o sequía. Pidió también que incluso los extranjeros que buscaran al Dios de Israel encontraran allí misericordia. Sus palabras resonaron en el atrio, y toda la asamblea fue tomada por reverencia. Al final de la oración, fuego descendió del cielo y consumió los sacrificios preparados. El pueblo se inclinó en adoración, y la ceremonia siguió con ofrendas y banquetes. Fueron tantos los animales sacrificados en acción de gracias que nadie pudo contarlos. La dedicación del templo duró 7 días de fiesta, y la ciudad entera se sumergió en júbilo. La construcción del templo consolidó el papel espiritual de Salomón. No era solo un monarca sabio y justo, sino también el rey escogido para edificar la casa de Dios. Su imagen de gobernante se volvió inseparable de esa obra sagrada. El templo se erguía como símbolo de su alianza con el Señor y como testimonio de la centralidad de Jerusalén en la fe de Israel. En la memoria del pueblo, aquel momento quedó grabado como la cima de la comunión entre Dios y la nación. El brillo del oro, el perfume del incienso, el sonido de los cánticos
y la visión de la nube de la gloria componían una escena que sería recordada por generaciones. El templo no era solo piedra y madera, era el lugar de la presencia, la garantía de que el Dios del cielo habitaba entre los hombres. Así Salomón, el rey de la paz, alcanzaba su punto más alto. La casa del Señor estaba edificada, el arca reposaba en su interior, e Israel celebraba en unidad. En el esplendor de aquel día, parecía que nada podría quebrar la armonía entre Dios, el rey y el pueblo. Tras la dedicación del templo y la consolidación de la autoridad espiritual de Salomón, el joven rey se volvió hacia otra dimensión de su gobierno, la política internacional. Israel vivía un periodo de paz, heredado de las conquistas de David, pero esa paz necesitaba ser preservada frente a las grandes potencias vecinas, y en el mundo antiguo, las alianzas rara vez se hacían solo con tratados escritos o promesas verbales, eran selladas con sangre real, en matrimonios que unían familias y reinos. Entre todas las alianzas que Salomón estableció, la más significativa fue con Egipto. La tierra del Nilo aún era una de las civilizaciones más antiguas y poderosas de la región. Sus faraones controlaban vastas riquezas, ejércitos inmensos y una cultura milenaria que impresionaba a cualquier extranjero. Estar en buenos términos con Egipto no era solo una cuestión de seguridad, sino también de prestigio internacional. Así, se acordó que Salomón desposaría a una hija del faraón. Pocos detalles han llegado hasta nosotros sobre esta princesa, pero su presencia en Jerusalén se convirtió en símbolo de poder y estatus. El matrimonio representaba más que una unión personal, era un pacto diplomático que aseguraba que Israel y Egipto vivirían en paz. La ceremonia debió de estar marcada por una pompa inusual. Caravanas egipcias atravesaron el desierto, trayendo a la princesa con su comitiva de siervas, eunucos, joyas y finísimos tejidos. Junto a ella venían presentes dignos de una alianza: oro, plata, caballos, carros de guerra, perfumes raros y quizá papiros con contratos de comercio. Cuando entró en Jerusalén, la ciudad entera se detuvo para ver a la novia extranjera que ahora sería parte de la corte israelita. La princesa fue instalada en aposentos especialmente preparados, adornados con jardines privados y estanques ornamentales, recordando el lujo de su tierra natal. Ella trajo consigo el gusto por cosméticos, músicas y perfumes egipcios que rápidamente se mezclaron con las costumbres del palacio. El palacio de Salomón, ya rico en diversidad cultural, comenzaba a transformarse en una verdadera encrucijada de pueblos. En la cultura antigua, los matrimonios entre reinos tenían una función práctica y estratégica. Al ofrecer una hija en matrimonio, el faraón vinculaba su honor a la alianza. Si Israel fuera atacado, Egipto tendría interés en defenderlo, pues la familia del faraón ahora estaba ligada al trono de Jerusalén. Para Salomón, era la oportunidad de consolidar la imagen de un rey que no solo gobernaba con sabiduría, sino que también se movía con habilidad en la arena internacional. Esta práctica se repetiría muchas veces a lo largo de su reinado. Esposas extranjeras llegaban como símbolos vivos de tratados y alianzas. Cada princesa que entraba en el harén representaba una nación que ahora tenía lazos de sangre con Israel. Moabitas, edomitas, sidonias, amonitas, pueblos vecinos encontraron en Jerusalén un centro de acuerdos diplomáticos sellados por la unión matrimonial. En el contexto de la corte, estas mujeres eran tratadas con respeto y lujo, pero su valor iba más allá del ambiente privado. Eran señales de poder, testigos de que Salomón era capaz de atraer la amistad de reinos poderosos. Cuanto más numerosas se volvían las alianzas, mayor era la sensación de seguridad política. Los banquetes en el palacio comenzaron a contar con embajadores y dignatarios de diferentes regiones. Cada uno veía en Salomón no solo al rey de una nación relativamente pequeña, sino al soberano que reunía en su harén representantes de las más diversas culturas. Este mosaico de esposas y concubinas otorgaba al rey un prestigio que se extendía más allá de las fronteras de Israel. Pero estos matrimonios no eran solo símbolos de fuerza, también eran fuentes de desafíos. Cada princesa traía consigo no solo su belleza, sino también su lengua,
sus costumbres y muchas veces sus dioses. Al principio esto parecía solo una curiosidad cultural, una expresión de la riqueza y del alcance del reino. Sin embargo, semillas habían sido plantadas, semillas que en el futuro harían brotar conflictos espirituales y desvío de corazones. Por ahora, sin embargo, la presencia de la hija del faraón era señal de victoria política. Salomón caminaba por Jerusalén con la seguridad de quien sabía tener la amistad de una de las mayores potencias del mundo. El pueblo, al ver que la corte se expandía, se sentía protegido y orgulloso. Los relatos de esta alianza viajaban rápidamente y llegaban a oídos lejanos, aumentando aún más la fama del rey. Así, la política matrimonial de Salomón dio sus primeros pasos. El hombre que había pedido sabiduría en Gabaón ahora comenzaba a usar también la diplomacia como arma, y cada esposa extranjera que atravesaba las puertas del palacio era más que compañera, era el reflejo vivo del poder y de la diplomacia del rey de Israel. La alianza con Egipto fue solo el inicio. Con el paso de los años, el palacio de Salomón se convirtió en destino de innumerables princesas y jóvenes nobles venidas de tierras lejanas. Cada matrimonio sellaba un pacto político, cada concubina representaba una victoria diplomática, y el harén del rey, que había comenzado como un ala discreta del palacio, se transformó en un universo propio, una ciudad dentro de la ciudad. Moabitas fueron traídas de las tierras al este del Jordán, adornadas con vestidos de lino teñidos en colores intensos, llevando en su equipaje pequeños ídolos y amuletos de plata. Edomitas llegaron con la piel marcada por el sol del desierto, trayendo perfumes fuertes extraídos de resinas y piedras preciosas venidas de las montañas de Seir. Sidonias, hijas de la tierra de los navegantes fenicios, arribaron a Jerusalén cargando tejidos de púrpura y ornamentos de marfil. Hititas, recordados como guerreros de antiguas eras, ofrecían a sus hijas en matrimonios que sellaban la paz con un pueblo que en otro tiempo había sido enemigo. A cada llegada, la ciudad de Jerusalén se llenaba de expectativa. Caravanas atravesaban las puertas trayendo a las novias y sus comitivas, acompañadas de músicos, siervos, animales cargando cofres repletos de dotes. El cortejo seguía hasta las puertas del palacio, donde la nueva esposa era recibida con ritos de honor, perfumes y banquetes. A los ojos del pueblo, cada matrimonio aumentaba la gloria del rey. Para los escribas, era una página más registrada en los anales de la corte. Para Salomón, era una pieza más en el complejo tablero político que mantenía la paz en el reino. El harén, inicialmente pequeño, se transformó en una ala grandiosa del palacio. Los aposentos estaban decorados con cortinas bordadas, cojines de tejidos venidos de Oriente y alfombras que cubrían los pisos de piedra. Fuentes fueron construidas para traer frescor al ambiente, y jardines internos cultivaban flores raras, palmeras y árboles frutales que exhalaban aromas suaves. La vida cotidiana en el harén estaba marcada por una mezcla de lujo, rivalidad e intriga. Cada esposa buscaba atraer la atención del rey, y las concubinas competían entre sí con miradas, gestos y palabras susurradas. Los celos eran inevitables, y pequeños grupos se formaban según el origen de las mujeres. Moabitas se unían a sus compatriotas, sidonias mantenían entre ellas los secretos de su lengua, egipcias preservaban sus ritos y cosméticos. Esa diversidad cultural transformaba al harén en una torre de Babel, donde perfumes, músicas e idiomas se mezclaban a diario. La rutina estaba marcada por baños perfumados en grandes piscinas de piedra. Siervas vertían aceites aromáticos sobre las aguas, y el vapor que subía impregnaba el aire de fragancias de mirra, aloes y alcanfor. Las mujeres emergían de las aguas con la piel brillante, y entonces eran cubiertas con velos finísimos, adornadas con brazaletes, collares de piedras preciosas y delicadas tiaras. Músicos circulaban por los patios internos, tocando arpas y laúdes, mientras danzarinas ejecutaban movimientos suaves al son de flautas y panderos. Las noches estaban marcadas por fiestas privadas, donde algunas mujeres cantaban en sus lenguas nativas, otras narraban historias de sus pueblos, y algunas competían en exhibiciones de danza para encantar no solo a sus compañeras,
sino también a los ojos atentos de los oficiales que servían al rey. El lujo era evidente en cada detalle. Bandejas de oro servían higos secos, dátiles cubiertos de miel, granadas abiertas como joyas rojas. Vinos importados corrían en copas de plata. Alfombras bordadas con hilos de oro cubrían las salas, y lámparas de bronce mantenían la noche siempre iluminada. Pero detrás de tanto esplendor, el clima era también de constante disputa. Cada mujer soñaba con ser recordada, cada una esperaba ser elegida para pasar una noche al lado del rey. Las favoritas recibían regalos caros, tejidos finos, perfumes raros. Las olvidadas se sumían en amargura, alimentando murmullos e intrigas. Los eunucos y siervas, encargados de mantener el orden, eran testigos de secretos y conflictos que nunca llegaban a oídos del pueblo. Para Salomón, el harén representaba tanto placer como poder. Cada esposa era un símbolo vivo de alianza. Cada concubina reforzaba su imagen de rey que dominaba no solo territorios, sino corazones extranjeros. A los ojos del mundo, el vasto harén de Salomón era señal de prestigio y fuerza sin paralelo. Ningún otro rey de la región podía compararse con su abundancia de esposas, concubinas y riquezas. El palacio femenino se convirtió en una ciudad secreta, con sus propias leyes y jerarquías. Algunas mujeres ejercían influencia política, sirviendo de puente entre sus pueblos de origen y el trono de Israel. Otras encontraban en el lujo y la música el consuelo para la distancia de su tierra natal. Todas, sin embargo, formaban parte de la imagen grandiosa de un rey, cuya fama se expandía cada vez más por el mundo conocido. Así creció el harén real, un universo de sedas y oro, perfumes y músicas, risas y lágrimas, pasiones y rivalidades. Un reflejo del poder absoluto de Salomón, pero también una semilla de tensiones futuras, escondidas entre columnas, velos y jardines perfumados. En el corazón del palacio de Jerusalén, más allá de los corredores revestidos de cedro y de las salas iluminadas por lámparas de oro, había un espacio reservado y rodeado de silencio, las cámaras de las concubinas. Mientras las esposas, especialmente las de origen real, representaban alianzas políticas y tratados diplomáticos, las concubinas tenían otro papel dentro de la vida del rey. Eran mujeres elegidas por su belleza, por su juventud o por su encanto singular, y estaban ligadas mucho más al placer y a la convivencia íntima que a la diplomacia. La diferencia entre esposas y concubinas era clara. Las esposas eran princesas extranjeras o mujeres de familias nobles, entregadas en matrimonio para sellar pactos de paz. Cada una de ellas traía consigo una dote, siervos, costumbres, y muchas veces, la responsabilidad de representar a su nación dentro del palacio. Las concubinas, en cambio, venían de orígenes variados, algunas eran presentes enviados por gobernantes extranjeros, otras eran jóvenes de familias israelitas escogidas por su hermosura, y había también las que eran compradas o recibidas como parte de tributos. No poseían el mismo estatus que las esposas, pero vivían rodeadas de lujo, adornadas con joyas, tejidos y perfumes, sostenidas por la riqueza de Salomón. El día a día de las concubinas estaba marcado por una rutina diferente a la de las esposas oficiales. No tenían la misma influencia política, pero competían entre sí por la atención del rey. En los aposentos reservados, rodeadas por eunucos y siervas, se dedicaban a la belleza y al refinamiento. Pasaban horas en baños perfumados, donde aguas mezcladas con aceites de mirra y alcanfor dejaban sus pieles suaves y relucientes. Luego eran ungidas con fragancias de nardo, de sándalo y de rosas, y sus cabellos eran trenzados con cintas doradas y pequeños adornos de piedras preciosas. Al caer la tarde, cuando la brisa soplaba por los patios internos, algunas eran llamadas para presentaciones de danza delante del rey. Se movían al son de laúdes, flautas y tambores suaves, sus velos ondeaban, revelando solo lo suficiente para encantar sin mostrar por completo. Otras exhibían sus talentos en canto o poesía, recitando versos en diferentes lenguas, heredados de sus tierras de origen. Para Salomón, estas mujeres representaban más que simple compañía, eran símbolos de su abundancia, reflejos vivos de la gloria que Dios le había concedido.
Tener cientos de concubinas era prueba de que nada le faltaba, de que su mesa estaba siempre llena, y de que su fama de rey supremo se extendía mucho más allá de las fronteras de Israel. En un mundo en el que el poder se medía por ejércitos, tierras y tesoros, el harén de Salomón era por sí mismo una declaración de supremacía. Los relatos de la corte describen que las concubinas eran guardadas en alas específicas, separadas de las esposas principales, pero aún así rodeadas de lujo. Alfombras bordadas cubrían los pisos, cortinas de lino translúcido suavizaban la luz de las lámparas, y pequeños jardines internos ofrecían sombra y frescura. Allí, el tiempo se gastaba entre conversaciones, risas, pequeñas rivalidades y esperas interminables por la visita del rey. Las favoritas entre las concubinas recibían regalos especiales, pulseras de oro, pendientes incrustados con zafiros, vestidos tejidos en púrpura. Las que conquistaban la mirada de Salomón por más tiempo ascendían a una posición privilegiada dentro del harén, y su influencia, aunque limitada, podía llegar a moldear ciertas decisiones menores de la corte. El prestigio de ser elegida no se limitaba al palacio. Familias enteras se sentían honradas al saber que su hija se había convertido en concubina del rey. Pero también existía el otro lado de ese esplendor. La vida en el harén no estaba hecha solo de música y perfumes. Entre las concubinas reinaba una tensión silenciosa, marcada por celos y por la incertidumbre del futuro. Muchas jamás eran llamadas por el rey, permaneciendo olvidadas en los aposentos. Otras eran recordadas solo por una noche, para nunca más ser vistas por él. La espera eterna transformaba el lujo en una prisión dorada, donde cada mujer competía no con armas ni argumentos, sino con miradas, gestos y silencios. Aún así, para Salomón, el conjunto de esposas y concubinas formaba parte de su imagen como rey universal. Era visto como alguien que reunía en su palacio a las mujeres más bellas de las naciones, como si todas las culturas del mundo conocido confluyeran en su corte. Esa abundancia no era solo demostración de placer, sino sobre todo señal de poder. Era el testimonio vivo de que ningún otro gobernante de la región podía compararse con él. Cuando extranjeros llegaban a Jerusalén, oían hablar no solo del trono dorado o del templo majestuoso, sino también del harén que albergaba a cientos de mujeres. La fama de Salomón se extendía, y su corte se volvía legendaria, el rey que dominaba por la sabiduría, por la riqueza y también por la seducción. Así, las concubinas, aunque menos recordadas en las crónicas, desempeñaban un papel fundamental en el mosaico del reinado. Eran el reflejo del secreto del placer que rodeaba a Salomón y también uno de los pilares de su imagen ante el mundo, el hombre cuya abundancia no tenía límites, cuyo palacio era escenario del poder y cuyo nombre atravesaba fronteras como símbolo de gloria incomparable. Entre todos los episodios memorables del reinado de Salomón, ninguno fue tan legendario como la visita de la reina de Sabá. Su llegada a Jerusalén atravesó los siglos como un relato de fascinación, lujo y misterio, simbolizando el punto en que la fama del rey de Israel alcanzó los confines de la tierra conocida. Sabá era un reino distante, ubicado en las tierras del sur de Arabia, una región próspera gracias a las rutas de caravanas que transportaban especias, oro, piedras preciosas e inciensos raros. Su reina, cuyo nombre permanece envuelto en silencio en las páginas de la historia, gobernaba con una autoridad y riqueza poco comunes para una mujer de su tiempo. Cuando oyó hablar de la sabiduría de Salomón, de sus juicios justos y del esplendor de su corte, decidió comprobar con sus propios ojos si los relatos no eran exagerados. El viaje fue largo y majestuoso. Caravanas partieron del sur cargando presentes dignos de reyes, oro en gran cantidad, piedras preciosas cuidadosamente talladas, cofres repletos de especias e incienso. Camellos cubiertos con mantos bordados cruzaban desiertos, acompañados por guardias, músicos y siervos. El cortejo atravesó llanuras áridas, oasis escondidos, montañas y valles, hasta llegar a Jerusalén. Cuando finalmente entró en la ciudad, el pueblo se aglomeró en las calles para ver a la visitante. Era una mujer de porte altivo,
envuelta en velos y tejidos de seda, adornada con collares de oro y piedras que reflejaban la luz del sol. Sus ojos, firmes y enigmáticos, transmitían tanto poder como curiosidad. A su lado, camellos cargaban riquezas tan preciosas que la propia entrada de la comitiva se convirtió en espectáculo inolvidable. En el palacio, Salomón la recibió con todo honor. El salón del trono fue adornado para la ocasión, columnas relucientes, tapices de púrpura, vasos de oro rebosando flores, lámparas esparciendo una luz suave. Músicos entonaban melodías, mientras danzarines ejecutaban movimientos solemnes. El encuentro entre ambos soberanos reunía no solo reinos, sino símbolos de culturas distantes que por un momento convergían en Jerusalén. La reina, decidida a poner a prueba la fama del rey, le presentó enigmas y cuestiones difíciles. Probó su sabiduría con preguntas sobre la vida, la naturaleza, el gobierno y lo divino. Salomón, dotado del don concedido por Dios, respondió a todas con serenidad y claridad, ofreciendo soluciones, explicaciones y reflexiones que sorprendieron no solo a la visitante, sino a toda su comitiva. Con cada respuesta, la admiración de la reina crecía, y su convicción de que estaba ante un hombre excepcional se volvía incontestable. Ella recorrió los corredores del palacio, observó a los siervos vestidos de lino, las mesas repletas de los banquetes, los tronos adornados de marfil y oro, los guardias formados con espadas relucientes. Vio el orden, la abundancia y la disciplina que reinaban en Jerusalén. Contempló el templo del Señor, percibió el aroma de los sacrificios, escuchó los cánticos de los levitas y presenció la devoción del pueblo. Y entonces declaró: «Era verdad lo que oí en mi tierra respecto a tus hechos y a tu sabiduría, pero no creía en las palabras hasta que vine y vi con mis propios ojos. Y he aquí que ni la mitad me contaron. Tu sabiduría y prosperidad exceden la fama que oí». Los presentes intercambiados entre ambos soberanos fueron dignos de su estatura. La reina ofreció oro en cantidad jamás vista en Israel hasta entonces, especias raras cuyo perfume inundaba los salones y piedras preciosas que brillaban como estrellas. En contrapartida, Salomón le dio todo lo que deseó, regalos de valor incalculable, además de riquezas y honores que demostraban su generosidad. Entre el pueblo y a lo largo de la historia, surgieron rumores de que la relación entre ambos no se limitó a la diplomacia. Algunos creyeron que hubo entre ellos un vínculo más íntimo, un romance escondido bajo los velos de la narrativa oficial. Aunque las escrituras se limitan a registrar el encuentro en términos políticos y culturales, la imaginación popular mantuvo viva la idea de que de la unión de su sabiduría con la belleza de la reina nació algo más que amistad y respeto. La presencia de la reina de Sabá en Jerusalén se convirtió en símbolo del alcance de la fama de Salomón. Él ya no era solo el rey de Israel, sino el gobernante cuya gloria resonaba hasta en los reinos más distantes. Su corte se transformó en destino para embajadores, mercaderes y soberanos que buscaban no solo acuerdos comerciales, sino también la oportunidad de contemplar al hombre cuya sabiduría no tenía igual. Después de algunos días, la reina regresó a su reino. Su caravana partió cargada no solo de regalos, sino de historias que atravesarían generaciones. Al volver, llevó consigo el recuerdo de Jerusalén, del templo, del trono y sobre todo de la figura del rey que respondía enigmas con la misma facilidad con que gobernaba a un pueblo numeroso. La visita quedó grabada para siempre en la memoria del reinado de Salomón. Más que una transacción diplomática, fue un encuentro entre mundos, un reflejo de la gloria y de la universalidad que el rey había conquistado. El nombre de Israel, antes restringido a un territorio pequeño, ahora resonaba como referencia entre naciones, y la imagen de Salomón se volvía inseparable de la de un soberano cuya fama había alcanzado los confines de la tierra. El esplendor del reinado de Salomón había alcanzado su auge. El templo estaba erigido, el palacio brillaba en oro y cedro, la fama del rey resonaba hasta los confines de la tierra, y su harén reunía mujeres de casi todas las naciones vecinas. Pero bajo la superficie de ese brillo comenzaban a aparecer grietas. El poder absoluto, sostenido por alianzas políticas y matrimonios estratégicos,
traía consigo una carga invisible, la complejidad de administrar no solo un reino, sino también un universo de culturas, lenguas, costumbres y sobre todo dioses. Cada esposa extranjera que cruzaba las puertas del palacio traía más que su belleza y sus dotes. Venían acompañadas de tradiciones religiosas arraigadas, ritos familiares, cánticos sagrados y pequeñas imágenes de los dioses de sus tierras. Moabitas veneraban a Quemos, amonitas reverenciaban a Moloc, sidonias quemaban incienso a Astarte, edomitas preservaban cultos antiguos a sus ídolos tribales, egipcias evocaban a Isis, Hathor y Ra. El harén, que a los ojos del pueblo era símbolo de poder y abundancia, poco a poco se transformaba en un crisol de creencias que chocaban con la fe en el Dios único de Israel. Al inicio, esos ritos eran discretos. Pequeños altares improvisados en los aposentos femeninos, cánticos entonados en lenguas extranjeras, inciensos encendidos en noches silenciosas. Pero a medida que el número de esposas y concubinas crecía, también crecía su influencia sobre el rey. Cada princesa extranjera deseaba mantener viva la fe de su tierra natal, y muchas lo hacían no solo en secreto, sino también buscando la aprobación de Salomón. El rey, en su juventud, se había mostrado devoto y firme. Había pedido sabiduría a Dios en Gabaón, había construido el templo en Jerusalén, había consagrado sacrificios delante del arca de la alianza. Pero el corazón humano es terreno fértil para distracciones, y el encanto de tantas mujeres comenzó a pesar sobre su fidelidad. No quería negarles sus deseos, muchas veces cedía por amor, por afecto o simplemente por conveniencia política. Y así, poco a poco, surgieron altares extraños en Jerusalén, levantados fuera de los muros sagrados del templo, dedicados a divinidades extranjeras. Esos cultos no solo violaban la ley de Israel, sino que también provocaban divisiones internas. Sacerdotes y profetas miraban con desconfianza los rumores que corrían por los pasillos del palacio. El pueblo, por su parte, veía con asombro al rey, que debía ser ejemplo de devoción al Señor, permitir que prácticas extrañas coexistieran tan cerca de la casa de Dios. Era un contraste doloroso. El mismo monarca que había edificado el templo al Señor ahora autorizaba, aunque de modo indirecto, que otros dioses encontraran espacio en Jerusalén. La complejidad del poder se presentaba ante Salomón en su forma más cruel. Las alianzas matrimoniales garantizaban paz exterior, pero generaban conflictos espirituales internos. El equilibrio entre diplomacia y fidelidad religiosa se volvía cada vez más delicado. Al caminar por los jardines del palacio, el rey podía escuchar, en un ala, cánticos hebreos de alabanza al Dios único, y en otra, lamentos y ofrendas a divinidades extranjeras. El contraste simbolizaba la duplicidad que comenzaba a corroer la unidad espiritual de Israel. Esa situación se reflejaba también en el corazón del rey. El hombre que un día había pedido solo sabiduría para gobernar, que se había postrado delante del altar clamando por la presencia de Dios, ahora se veía dividido. Su mente permanecía aguda y lúcida en los asuntos políticos y administrativos, pero su corazón se volvía vulnerable a las pasiones e influencias de su vasto harén. Los consejeros más cercanos quizá percibían los cambios sutiles, la ausencia más frecuente del rey en las ceremonias religiosas, su tolerancia ante cultos extraños, su mirada complaciente frente a las peticiones de sus esposas. Y así, lentamente, la solidez espiritual que había sostenido el inicio de su reinado comenzaba a debilitarse. El pueblo, aunque no se atrevía a cuestionar abiertamente al rey, sentía en el aire la tensión de un nuevo tiempo. Israel, llamado a ser nación consagrada, comenzaba a mezclarse demasiado con las prácticas de los pueblos vecinos. Altares extranjeros surgían en colinas, sacrificios extraños eran ofrecidos, y la pureza del culto al Señor se diluía en medio de la multiplicidad de divinidades. La grandeza de Salomón estaba ante un paradoxo. Había reunido en sí la sabiduría, la riqueza y la fama incomparables, pero ahora se veía prisionero de la misma red de alianzas que le había garantizado prestigio. La abundancia de mujeres y dioses a su alrededor no era solo señal de poder, sino también de fragilidad.
Cuanto más grande se volvía su corte, más compleja se volvía su alma. Fue en ese contexto que comenzaron a surgir las primeras críticas de los profetas, recordando que Israel no podía servir a dos señores, ni dividir su devoción. Pero Salomón, absorbido por la magnitud de su propio reino, se dejaba llevar por un corazón dividido. Y así, el inicio de los conflictos internos y religiosos se insinuaba como sombra sobre la luz de su gloria. La complejidad del poder se revelaba en su plenitud. El mismo rey que había juzgado con sabiduría entre dos mujeres en disputa por un niño, ahora parecía incapaz de juzgar entre la fidelidad a Dios y el deseo de agradar a las esposas que llenaban su palacio. Era el preludio de una crisis espiritual que marcaría profundamente el futuro de Israel. El tiempo avanzaba, y junto con él crecía no solo la gloria de Salomón, sino también su vulnerabilidad. El rey que un día fuera símbolo de pureza y devoción, que pidió únicamente sabiduría en lugar de riquezas, ahora se encontraba frente a un dilema silencioso. El palacio ya no era solo la casa del rey de Israel, sino un mosaico de naciones, cada una representada por una esposa, cada esposa trayendo consigo dioses y rituales extranjeros. Y Jerusalén, la ciudad donde reposaba el templo del Señor, comenzó a llenarse de contradicciones. Mientras el pueblo se postraba en el atrio del templo para adorar al Dios único, otros altares surgían en las colinas vecinas, dedicados a Astarte, Moloc, Quemos y tantas otras divinidades. Esos altares no aparecieron de repente, nacieron de pequeños pedidos, de concesiones aparentemente inocentes hechas por el rey para agradar a sus esposas. Lo que antes era tolerancia privada se convirtió, poco a poco, en culto público. Salomón, en su sabiduría, comprendía la gravedad de lo que estaba sucediendo. Conocía la ley, conocía las historias de Abraham, Moisés y David. Sabía que Israel había sido llamado a ser un pueblo separado, diferente de las naciones alrededor. Pero su corazón estaba dividido, entre la fidelidad a Dios y el deseo de mantener la armonía en el palacio, entre la pureza de la alianza y el placer de agradar a las mujeres que lo rodeaban. El rey eligió la condescendencia. El hombre que había erigido el templo ahora permitía altares extranjeros en Jerusalén. El mismo que oró pidiendo que Dios escuchara las súplicas del pueblo ahora aceptaba que sacrificios fueran ofrecidos a dioses sin vida. El corazón que un día latió con devoción sincera comenzaba a fragmentarse. Esa tensión corroía el espíritu del rey. Aún poseía riqueza sin igual, aún gobernaba con autoridad, aún era respetado por su pueblo y temido por las naciones vecinas. Pero dentro de él crecía un vacío. El esplendor externo contrastaba con la soledad interna. Había noches en que las músicas, los perfumes y las danzas del harén no bastaban para llenar el silencio de su alma. Los ecos de este conflicto pueden sentirse en las palabras del libro de Eclesiastés, atribuido al propio Salomón. Allí transparece la melancolía de un hombre que, habiendo conocido todos los placeres, llegó a la conclusión de que todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, repite la voz del sabio cansado. La sabiduría, la riqueza, los banquetes, los jardines, las mujeres, nada parecía ofrecer satisfacción duradera. Era como correr tras el viento. El rey reflexionaba sobre lo efímero de la vida. Veía a hombres esforzándose por riquezas y muriendo sin poder llevarlas consigo. Observaba al justo y al impío compartiendo el mismo destino, la muerte. Percibía que el trabajo humano, por grande que fuera, terminaba siempre en polvo. Y ante todo eso, la pregunta surgía como un eco doloroso: ¿cuál es al fin el sentido de la vida? Estas reflexiones no eran solo filosofía, eran el retrato de un alma dividida. El hombre que lo poseyó todo descubría que, sin el centro firme de la fe, nada tenía valor verdadero. El corazón que un día se inclinó únicamente ante el Dios de Israel, ahora se encontraba atrapado entre lo sagrado y lo profano, entre la eternidad y lo efímero. En las colinas de Jerusalén, el contraste era visible. De un lado, el templo resplandecía con sus columnas doradas, sus cánticos levíticos, su humo de incienso elevándose al cielo. Del otro, altares improvisados se llenaban de sacrificios a dioses extranjeros, iluminados por antorchas nocturnas y canciones
que no pertenecían a la tradición de Israel. La ciudad santa se había convertido en escenario de una mezcla peligrosa, reflejo directo del corazón dividido de su rey. Y así, el hombre más sabio de la tierra se veía frente a la verdad más simple y dolorosa. La sabiduría humana no bastaba para preservar la integridad del alma. El vacío interno que crecía en Salomón era el precio de su duplicidad. Había conquistado riquezas y glorias sin precedentes, pero había perdido el foco de aquello que realmente sostenía a Israel, la fidelidad al Dios único. En el silencio de sus cámaras, tal vez el rey recordaba el sueño en Gabaón, cuando Dios le preguntó qué deseaba. Recordaba la petición humilde por sabiduría y la promesa de que, si era fiel, tendría vida larga y bendiciones sin fin. Pero ahora, rodeado por mujeres y dioses extranjeros, sentía el peso de haberse apartado de aquel primer amor. El corazón dividido de Salomón no solo marcaba su propia vida, sino también el destino de la nación. Las semillas de idolatría sembradas en sus días germinarían en crisis futuras, llevando a Israel a la división y a la caída. Y en el fondo, el propio rey lo sabía. Así, el hombre que comenzó su reinado pidiendo sabiduría, terminó sus días reflexionando sobre la vanidad de todas las cosas. Su vida se convirtió en un testimonio paradójico, ejemplo de grandeza y advertencia de fragilidad, señal de que hasta el más sabio puede perderse cuando permite que su corazón se divida. Cuando la noche caía sobre Jerusalén, el palacio de Salomón se iluminaba con decenas de lámparas de bronce. La claridad dorada se esparcía por los corredores revestidos de cedro y se reflejaba en los vasos de plata y oro que decoraban los salones. Siervos caminaban en silencio, encendiendo antorchas en los patios, mientras músicos afinaban arpas y laúdes para dar inicio a una nueva noche de celebraciones. Los banquetes eran grandiosos, diseñados para impresionar a los visitantes extranjeros y reafirmar la riqueza incomparable del rey. Mesas largas eran cubiertas por manteles de lino bordados, y sobre ellas reposaban bandejas llenas de carneros asados, aves sazonadas con hierbas aromáticas, peces traídos del Jordán y bueyes cebados que exigían días de preparación. Frutas frescas completaban el festín, higos maduros, granadas rojas, uvas en racimos que se desbordaban sobre los platos, dátiles sumergidos en miel espesa. Jarras de vino pasaban de mano en mano, llenando copas trabajadas con piedras preciosas. El aire quedaba impregnado de aromas, especias traídas de Arabia, pan recién horneado de las cocinas, inciensos quemados en altos vasos. Con cada nuevo plato servido, los ojos de los invitados se llenaban de maravilla, como si el banquete fuese un espectáculo tanto para el paladar como para la vista. Músicos ubicados en las esquinas del salón iniciaban melodías suaves, primero solo con arpas y flautas, luego acompañados por címbalos y tambores que marcaban el ritmo de las danzas. Mujeres vestidas con velos translúcidos y trajes bordados con hilos de oro entraban en filas ordenadas, moviéndose con gracia. Sus pasos narraban historias, victorias en batallas, cosechas abundantes, amores secretos. El sonido de las flautas se mezclaba con el tintinear de brazaletes y el susurro de los tejidos deslizándose por el suelo. Los oficiales del ejército, los príncipes de las tribus y los embajadores extranjeros ocupaban lugares de honor, todos fascinados por el esplendor de la corte. Cada gesto de Salomón, sentado en su trono elevado, era observado con reverencia. El banquete era más que un momento de placer, era una demostración de poder, de abundancia y de la centralidad de Jerusalén en el mundo conocido. Y sin embargo, detrás de todo ese brillo, había una soledad profunda. Salomón sonreía a los invitados, se alzaban copas en su honor, pero su mirada con frecuencia se perdía más allá de las columnas del salón. El hombre que poseía cientos de mujeres, incontables siervos y riquezas inigualables muchas veces se sentía solo. La risa colectiva resonaba en el alto techo, pero en su corazón el silencio era mayor. El rey observaba las danzas, los músicos, los generales, los embajadores, y percibía el vacío que nada parecía llenar. Los perfumes exóticos, las voces femeninas, los cánticos y los platos más exquisitos perdían fuerza ante la sensación de que todo aquello era efímero.
Las paredes doradas no ocultaban la inquietud de su alma. En algunos momentos, cuando la fiesta alcanzaba su auge, Salomón se retiraba en silencio a una terraza. Allí, podía ver la ciudad iluminada por la luna y escuchar, a lo lejos, el canto de los levitas que aún guardaban el templo. Era en esos instantes, cuando el contraste se hacía más claro, dentro del palacio, abundancia y exceso, afuera, el recuerdo del altar sagrado, el lugar de la presencia de Dios. El rey sabía que su vida estaba suspendida entre esos dos mundos, uno hecho de oro, música y mujeres, el otro de silencio y devoción. Y cuanto más se sucedían las noches de banquetes, más evidente se volvía que la grandeza externa no era capaz de borrar la soledad interna. Así transcurrían las noches en el palacio de Salomón, espléndidas a los ojos del mundo, pero marcadas por un vacío que ni la música, ni los perfumes, ni las danzas lograban llenar. Un vacío que crecía lentamente, como sombra que se alarga sobre la luz del atardecer. El tiempo que antaño parecía un aliado, comenzó a cobrar su precio sobre el cuerpo y el espíritu de Salomón. Los años de banquetes, alianzas y conquistas habían pasado como viento sobre las colinas de Jerusalén. Aquel que un día reinó con vigor juvenil, que juzgó con perspicacia y gobernó con energía inagotable, ahora sentía el peso de la edad acomodarse sobre sus hombros como un manto de piedra. Los corredores del palacio permanecían repletos de música y perfumes, pero el rey ya no los percibía con el mismo encanto. Sus ojos, cansados de ver tantas riquezas, encontraban poco brillo en los adornos de oro que revestían sus salas. Las mujeres del harén, antaño fuentes de deseo y fascinación, se habían convertido para él en rostros distantes, recuerdos de pasiones que se disiparon con el tiempo. El fuego de la juventud había dado lugar a una llama baja, que titilaba más en nostalgia que en placer. Las concubinas aún se engalanaban, disputaban miradas, ensayaban danzas, pero muchas veces el rey, sentado en silencio, parecía no verlas. Su mente vagaba hacia otros lugares, hacia los días de su juventud, cuando pidió sabiduría en Gabaón, hacia la construcción del templo, cuando la nube de la gloria llenó Jerusalén, hacia el momento en que el pueblo se postraba ante el altar, unido en adoración. Recuerdos que se alzaban como monumentos en contraste con la realidad fragmentada de su corazón envejecido. La sabiduría, que nunca lo había abandonado del todo, ahora venía acompañada de una sombra, el arrepentimiento. El rey reflexionaba sobre sus decisiones, sobre las concesiones hechas a lo largo de los años. Reconocía que había permitido altares extranjeros en Israel, que había tolerado cultos extraños en nombre de pasiones pasajeras. Sabía que había desviado su corazón de la simplicidad de la fe heredada de su padre David. El peso de cada desvío se acumulaba como piedras en su conciencia. Muchas veces, en su vejez, Salomón caminaba lentamente hasta una de las terrazas más altas del palacio. Desde allí, contemplaba el templo que él mismo había construido. Veía sus columnas alzadas contra el cielo, el humo de los sacrificios subiendo hacia las nubes, los cánticos de los levitas resonando por la ciudad. Y entonces, en silencio, sentía el contraste doloroso entre la grandeza de la obra y la fragilidad del hombre que la había edificado. El templo permanecía firme, pero su corazón, tantas veces dividido, había conocido la inestabilidad de las pasiones humanas. Es en este estado que su voz encuentra eco en el libro de Eclesiastés. Palabras de un hombre que experimentó todos los placeres y riquezas, pero descubrió que nada de eso llenaba el vacío del alma. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, escribió. Allí se revela no solo el sabio que contempla la vida, sino también el hombre envejecido que reconoce los errores del pasado. La sabiduría se mezcla con el peso del arrepentimiento, formando reflexiones que suenan como confesión tardía. Habla de la futilidad del trabajo incesante, de la brevedad de la juventud, de la ilusión del placer, de la inevitabilidad de la muerte. El tono no es de desesperación, sino de lucidez amarga. El hombre más sabio de la tierra descubre, en su vejez, que toda gloria humana se disuelve como neblina frente al sol. El único sentido, concluye, está en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Los siervos veían al rey más callado, más pensativo.
Los consejeros encontraban en él menos entusiasmo y más prudencia. El harén, aunque aún ruidoso, ya no tenía el mismo poder sobre sus días. Salomón había envejecido no solo en el cuerpo, sino también en el alma. La pasión había dado lugar al recuerdo, la abundancia, al vacío, la gloria, a la reflexión. Y así, la vejez de Salomón se convirtió en el espejo de su trayectoria, una mezcla de esplendor y fragilidad, de sabiduría y arrepentimiento. Había erigido el templo más magnífico que Israel conoció, pero también había permitido que altares extranjeros se multiplicaran. Poseyó riquezas que ningún otro rey alcanzó, pero descubrió que no podía comprarlas para su alma. Estuvo rodeado de mujeres e hijos, pero muchas veces se sintió solo. El hombre que comenzó su vida pidiendo sabiduría terminó sus días reflexionando sobre la brevedad de la existencia, y de su boca, el mundo oyó una de las mayores confesiones de la historia, que todo bajo el sol es vanidad, y que solo en Dios reposa el verdadero sentido de la vida. La vejez de Salomón no trajo solo reflexiones melancólicas y arrepentimientos personales. Su corazón dividido dejó huellas profundas sobre el pueblo que gobernaba. El rey, que había comenzado el reinado como símbolo de fidelidad a Dios, terminó por abrir las puertas a prácticas que corromperían el corazón de Israel. El desvío de su devoción no se limitó al interior del palacio, se extendió como una sombra sobre toda la nación. Los altares extranjeros erigidos en colinas alrededor de Jerusalén no eran solo concesiones privadas a sus esposas, se convirtieron en lugares de culto frecuentados por muchos. Hombres y mujeres israelitas, fascinados por los ritos exóticos, comenzaron a quemar incienso y ofrecer sacrificios a dioses que no habían liberado a sus padres de Egipto. Los cánticos a Quemos, Moloc y Astarté se mezclaban con la alabanza al Señor, como si la alianza exclusiva de Israel pudiera dividirse entre varias divinidades. Esa idolatría difundida provocó confusión espiritual. El pueblo, que debía ser diferente de las naciones vecinas, empezó a imitarlas. Costumbres antes rechazadas comenzaron a ser aceptadas, y la pureza de la fe se fue diluyendo. La unidad religiosa que había sustentado a Israel desde los días de Moisés y Josué cedía espacio a una diversidad de cultos que debilitaba la identidad de la nación. Dios, que se había revelado a Salomón en sueños y lo había bendecido con sabiduría y gloria incomparables, no permaneció en silencio ante este desvío. El mensaje fue claro: porque el rey había permitido que su corazón se apartara, el reino sería dividido. No en los días de su vida por amor a David, su padre, sino inmediatamente después de su muerte. Así, la promesa de unidad y prosperidad se transformaba en presagio de fragmentación. Los signos de fragilidad política ya comenzaban a aparecer. Tribus distantes reclamaban de los tributos pesados y de los trabajos forzados exigidos para mantener el esplendor del palacio y del templo. Oficiales de provincias periféricas mostraban insatisfacción. La prosperidad externa ocultaba tensiones internas que, sin la sabiduría del inicio, se volvían más visibles. Salomón, en sus últimos años, tal vez percibió lo que estaba a punto de suceder. El hombre que había construido una casa para Dios ahora veía a su pueblo construir casas para ídolos. El rey que había pedido sabiduría ahora observaba la insensatez esparcirse por Israel. El gobernante que había reunido a las tribus bajo un trono ahora presentía que se separarían. Ese presagio se cumplió después de su muerte. El reino unido de Israel, fruto de las conquistas de David y de la sabiduría inicial de Salomón, no resistió. Pronto se dividió en dos: el reino del norte, Israel, con capital en Samaria, y el reino del sur, Judá, con Jerusalén como centro. La unidad política y espiritual se rompió, y la gloria del reinado de Salomón se convirtió en un recuerdo distante. Así, las consecuencias del desvío del corazón del rey no se limitaron a su vida personal, se transformaron en herida colectiva, determinando el destino de toda una nación. El pueblo que había sido llamado a ser luz entre las naciones pasó a cargar con las sombras de la idolatría, y el reino, que debía permanecer firme como testimonio de la fidelidad de Dios, fue desgarrado por la infidelidad humana. El fin de la historia de Salomón es, por lo tanto, una advertencia solemne. La sabiduría, por grande que sea, no basta cuando el corazón se divide. Las riquezas, por más abundantes,
no sostienen a una nación si la devoción se pierde. El esplendor externo no compensa el vacío interno. La vida del rey, marcada por una gloria sin igual, termina como aviso. Cuando el corazón se aleja de Dios, hasta los más grandes reinos pueden desmoronarse. La vida de Salomón llegó a su fin envuelta en un aura paradójica: esplendor y arrepentimiento, sabiduría y debilidad, grandeza y caída. El hombre que comenzó su jornada pidiendo únicamente discernimiento para gobernar, terminó sus días cargando el peso de elecciones que desviaron su corazón. Su trayectoria se convirtió al mismo tiempo en inspiración y advertencia, recordatorio vivo de que hasta el más sabio puede perderse cuando permite que la disciplina interior sea reemplazada por las seducciones del poder y de los placeres. El rey que erigió el templo más magnífico que Israel conoció, que juzgó con una sabiduría que dejó impresionados a reyes y reinas, también fue el hombre que permitió que altares extranjeros se multiplicaran en la tierra prometida. El mismo que escribió proverbios eternos, llenos de claridad y justicia, escribió también en su vejez palabras de melancolía en Eclesiastés, reconociendo la vanidad de todas las cosas bajo el sol. Esa dualidad moldea la imagen de Salomón, un hombre extraordinario pero aún humano, capaz de acercarse a lo divino y al mismo tiempo de tropezar con los límites de su propia debilidad. Su legado es vasto. Dejó obras imponentes, riquezas incomparables, palabras de sabiduría que atravesaron generaciones, pero dejó también la marca de un corazón dividido, que abrió camino a la división del propio reino. La gloria de su nombre resonó en todo el mundo conocido, pero su historia se convirtió en advertencia solemne. La verdadera grandeza no se mide en riquezas acumuladas, en alianzas firmadas o en harenes poblados, sino en la capacidad de permanecer fiel e íntegro delante de Dios. En la memoria de Israel, Salomón permanece como el rey sabio, pero también como el rey que se perdió en medio de sus propias conquistas. Su reinado es como un espejo de la condición humana, lleno de potencial y belleza, pero vulnerable al orgullo y a la distracción. Nos recuerda que la sabiduría recibida puede transformarse en vanidad si no está sostenida por la disciplina del corazón. Cuando sus ojos se cerraron al mundo, Jerusalén aún brillaba con el oro del templo y con las fiestas del palacio. Pero dentro de las murallas ya se presentía la división que vendría. Y aún así, el hombre que había conocido todos los excesos dejó tras de sí una reflexión simple que resuena suave como brisa de la noche: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el deber de todo ser humano. Así se cierra la historia de Salomón, con toda su luz y sombra. Un hombre que alcanzó la cima del poder y de la sabiduría, pero descubrió que sin disciplina interior, hasta el más grande de los reyes puede perderse. Su vida permanece como lección eterna. La verdadera paz no está en la abundancia externa, sino en la fidelidad silenciosa del corazón. Y ahora, mientras la narrativa reposa, la grandeza y la fragilidad del hombre se encuentran en equilibrio. El sonido de los banquetes y de las danzas desaparece, los altares se apagan, el templo permanece como testigo, y el silencio vuelve a reinar sobre Jerusalén. El rey sabio descansa, y con él su jornada se cierra. Duerme en paz con este recuerdo, que incluso entre reyes e imperios, lo que sostiene la vida es la simplicidad de un corazón íntegro, pues todo lo demás pasa como el viento, pero la verdad permanece.